Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Una cordial bienvenida a los que están acá, los hermanos de nuestras redes sociales, los que están ahorita, los que llegarán después. De todas maneras, un saludo y esperamos que la palabra y el mensaje del Señor nos ayude en estos procesos de no solamente ser oidores, sino lo más importante es practicar la palabra de Dios. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si nosotros no estamos permitiendo que ese conocimiento de la Escritura haga una transformación en nosotros, pues no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada porque simplemente es el conocimiento, y el Señor lo que quiere es que ese conocimiento, esa lectura, ese escudriñar de la Escritura, pues nos haga personas diferentes en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de actuar y en todo lo que está a nuestro alrededor. Los días se han acortado, las situaciones cada día son un poquito complicadas porque es el cumplimiento de la palabra de Dios y todo se ha de cumplir conforme está escrito, porque es la palabra del Señor. Y Él no puede permitir que nada de lo que está escrito deje de cumplirse, porque estaría faltando a su palabra. Por eso es importante que cada uno de nosotros, analicemos y nos miremos en el espejo, que mi espejo no es el que tengo yo en la casa, sino en la Biblia. Yo tengo que mirar mis acciones, mis reacciones, tengo que mirar si me parezco al Señor o a cuál Señor me estoy pareciendo. Entonces el objetivo del que nos habla la Escritura y nos habla la palabra del Señor es que nosotros nos parezcamos a Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios, y por eso a través de el obedecer la palabra del Señor, pues buscamos nuestra semejanza, nuestra imagen con Dios, para que Él nos reconozca, para que Él sepa que nosotros somos sus hermanos, que nosotros somos parte de su cuerpo. Que no nos pase como dice el Señor en su palabra, que cuando Él le preguntó a aquel que estaba en la reunión y en ese sitio que nos habla la Escritura, el Señor le diga: yo a usted no lo conozco. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no ponemos por obra la palabra, y no me parezco sino al mundo y no a la Escritura, y menos a la imagen del Señor. Nosotros venimos estudiando y venimos hablando acerca de la guerra que hay entre los árboles. Y nosotros sabemos, según lo que nos enseña la Escritura, que los árboles somos nosotros, porque el Señor nos llama a dar fruto, y los que dan fruto son los árboles, ¿cierto? Por eso Él hace esa similitud, hace esa semejanza, hace esa comparación de que nosotros tenemos que dar fruto. Fruto de paz, fruto de paciencia, de amor, de fe, de templanza, de mansedumbre. Esos son los frutos que nosotros tenemos que dar, porque el Señor nos ha mandado a dar fruto. Y por eso digo que nosotros el fruto lo damos cuando pongamos por obra la Escritura. De nada me sirve que yo me lea la Escritura miles de veces si yo no le permito a la palabra que obre en mí.
si yo no tomo la decisión fiel, si no tomo la decisión de decir, bueno, yo voy a hacer lo que dice la Escritura, así me llega a mí el agua al cuello. Y si tengo que bajar la cabeza, pues la bajo. Y si tengo que quitarme la capa, pues yo la entrego y también le doy, como dice el Señor, la capa, la espada y qué más lo que quiere. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos hace parecernos al Señor. No la diferencia, ni las discusiones, ni los pleitos, ni nada de eso, sino es el yugo de Cristo, que nosotros tenemos el yugo de Cristo, y si no tenemos un yugo, pues no somos del Señor. Y el yugo no es el que nos habla el Señor, el hierro, no, sino aquí el yugo es el fruto que el Señor dice, lleva mi yugo, que es ligero, que es fácil, que es con paciencia y que es, venga al camino mío, porque yo soy el que lo voy a llevar y lo voy a conducir a la vida eterna. Nosotros venimos hablando de lo que nos enseña el apóstol Pablo en la palabra. En la Escritura siempre nosotros vamos a encontrar dos opciones. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Usted no puede decir, yo estoy en la mitad, porque en la mitad no hay nada. O estamos con el Señor y obedecemos su palabra porque le amamos, porque le bendecimos y porque queremos honrar su santo nombre, o simplemente yo estoy al otro lado al otro lado de la moneda, o al otro lado del río, o en la oscuridad. Nosotros somos los que tenemos que determinar cuál es el camino, cuál es la dirección y cuáles son las bendiciones o cuáles son las maldiciones que nosotros podemos llegar a tener según el camino que cada uno de nosotros elijamos. El Señor nos ha dado libertad, el Señor nos ha dado una voluntad y cada uno de nosotros elegimos cuál camino queremos. El Señor dice, ahí está el bien, aquí está el mal. Si se va por bueno, ahí obtiene usted la recompensa, usted obtiene la bendición, pero si usted coge el mal camino, bueno, ahí también se va a encontrar usted con la paga, con la muerte, con la destrucción, con la enfermedad y con todo ese tipo de cosas. Nosotros vamos a Romanos 7:22, que es donde estamos hablando de cómo nosotros vamos a encontrar o vamos a desarrollar ese hombre interior del que nos habla el apóstol Pablo. Ese hombre espiritual, porque el Señor viene por aquellos que somos y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. El Señor está buscando los adoradores en espíritu y en verdad. Y si nosotros tenemos que definirnos por cuál de los dos caminos nosotros queremos, y si el Señor me está buscando, ¿será que el Señor me va a encontrar? ¿Será que yo estoy haciendo lo correcto para que el Señor me encuentre y me pueda ir con Él? Y hay una serie de eventos, hay una serie de requisitos que me da la palabra para que el Señor me conozca, para que el Señor me reconozca que yo soy de su pueblo. Y dice el Señor en Romanos 7:22, dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero si nosotros miramos, también el apóstol Pablo nos habla de que en la medida en que yo voy, desarrollándome en el plano espiritual, obedeciendo la palabra, poniendo por obra la Escritura, pues mi hombre natural, el terrenal, el que le gustan las cosas del mundo, que le gustan las cosas de allá afuera, pues tiene que empezar a recogerse para darle la entrada al hombre espiritual. Aquel que es guiado por el Señor, aquel que es guiado por la palabra, aquel que es guiado de acuerdo a lo que dice el Señor. Fíjese que el Señor dice algo, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Y a veces nosotros leemos pero no comprendemos lo que nos está diciendo la palabra. El apóstol Pablo dice que los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien. Y usted dice, pero ¿cómo? Yo amo a Dios, pero a mí nada me sale bien. Todo es un caos, todo es un problema, todo es una situación. No, lo que Pablo le está diciendo a usted es que en medio de la situación, en medio de la prueba, a usted le va a ir bien.
No quiere decir que usted no va a tener problemas. No quiere decir que usted no va a tener situaciones. No quiere decir que usted no se va a enfermar. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo a nosotros, que si amamos a Dios, guardamos su palabra, hacemos lo que la Biblia dice, cuando me halle en la prueba, voy a encontrar el bien de Dios. Voy a encontrar la facilidad para poder salir de la situación. Entonces nosotros creemos que porque yo estoy con el Señor, entonces a mí nada me acontece. Entonces, ¿dónde está su desarrollo en la fe? Entonces, lo que el apóstol Pablo me quiere decir y me quiere enseñar es que en medio de la situación, sea de hambruna, sea de una enfermedad, sea de una falta de labor, sea de lo que sea, el Señor va a estar en medio de la prueba. Y le va a ir bien, porque usted está acompañado del Señor, usted va a recibir enseñanza, va a recibir bendición, y seguramente las cosas le van a ser un poquito fáciles y Dios le va a responder a su petición. Entonces, entendamos lo que nos dice la Escritura, porque a veces nosotros repetimos, pero no sabemos lo que estamos hablando. Y decimos porque se lo oí a fulanito, y como ese tiene una congregación de miles de personas, entonces medimos la espiritualidad, medimos la situación de ese pastor que es santo, que es no sé cómo, por la cantidad de personas. Y hacemos nosotros un censo, y ahí nos va mal, porque cuando nosotros censamos, cuando nos sentimos fuertes y poderosos, porque tengo esto, porque tengo aquello, yo estoy mal con Dios. Y ahí viene la fuerza, viene el trabajo o viene la disciplina de parte de Dios. Ahora, la palabra del Señor me está hablando que existen dos tipos de personas. Y yo aquí quiero enseñarles algo para que ustedes lo entiendan. Porque a veces nosotros, como no conocemos los conceptos de la palabra, por eso creemos todo lo que nos dicen allá afuera. Creemos todo lo que nos dicen las redes sociales y no vamos nosotros a la fuente de vida que es la palabra del Señor. Y no nos dejamos guiar y no nos dejamos instruir por el Espíritu del Señor. Porque Él es el que conoce la verdad. Porque el Espíritu Santo es el que me guía, el Espíritu Santo es el que me convence, el Espíritu Santo es el que me ha de llevar a mí a que yo entienda y comprenda la situación y pueda salir adelante con ese problema. Entonces, dice el apóstol Pablo, en la palabra habla del hombre exterior. El apóstol Pablo dice que el hombre exterior va menguando en la medida en que nuestra relación con el Señor, en la medida en que nosotros vamos avanzando en nuestra fe, desarrollando el granito de mostaza que nos ha dado el Señor para poder sostenernos en esta situación tan dura y tan difícil. Porque, hermanos, nosotros no nos hemos dado cuenta del tamaño del problema que se viene. Nosotros no nos hemos dado cuenta de la situación dura y difícil que vamos a entrar, que estamos entrando, que lentamente nos están llevando y nosotros no nos estamos dando cuenta de la situación verdadera del mundo. Los dueños del balón están haciendo sus jugadas, están haciendo sus pasaditas del uno al otro para podernos obtener y podernos dominar e imponernos lo que ellos quieren. ¿Ya? Y por eso dice que el hombre exterior, el que Pablo nos habla, es la persona o es el hombre almático. ¿Qué quiere decir? Aquel que toma decisiones por sus sentires, es que yo sentí, es que a mí me parece, es que yo creo, es que si usted es de las personas que toma decisiones en la parte emocional, pues usted está grave, porque las emociones son fluctuantes, las emociones son cambiantes. Usted ahorita está feliz y a los 2 minutos usted puede estar que acaba el mundo por su ira y por su enojo. Y entonces aquí el Señor me está diciendo que el hombre exterior es aquel que se basa en sus emociones, se basa en su parte almática, en lo que usted siente, en lo que usted piensa y en sus propias experiencias, es donde usted y yo, si nos dejamos llevar por esto, pues vamos a tomar decisión. Cuando yo tomo las decisiones en mis propias experiencias, bajo las cosas que a mí me parecen, pues seguramente las cosas no me van a salir como yo lo esperaba. Por eso dice que el hombre exterior es el almático, que son aquellos que se dejan llevar por el mundo.
por las emociones, por lo que hay allá afuera. Es que yo me quiero parecer a Pepito. Y uno ve las personas cuando se hace su cirugía, uno dice, esta persona tiene algo raro, como que no le cuadra algo. ¿Por qué? Porque es que lo que el Señor hizo en nosotros, eso es lo que era adecuado. Y por eso sí, de pronto en un tiempo la persona se puede ver bonita, agradable, hermosa, maravillosa, pero cuando pasa el tiempo, todo se descontrola. Todo sale realmente lo que es. Y dice, y también son aquellos, los hombres exteriores o los almáticos, son los que el Señor dice en su palabra, no entrarán en el reposo del Señor. ¿Qué quiere decir el reposo? Es decir, no vamos a entrar al reino venidero, porque usted se deja llevar por lo que el mundo le dice, por lo que el hombre le impone, por sus propias experiencias, por sus propios sentires, y no lo que está diciendo este manual de vida. Y dice, la Biblia a este hombre exterior le ha dado una serie de calificativos, y cada uno de nosotros vamos a saber qué es ese calificativo que le ha dado el Señor, y para saber si yo estoy en cuál de ellos. Si todavía hay partes de mi ser que le pertenecen al hombre, que le pertenecen a mi viejo hombre, y que yo ni siquiera he estrenado mi vestido de hombre nuevo. Porque el Señor me dice, quítese el viejo hombre, vístase de lo nuevo, vístase de luz, vístase de lo que yo le he dado. Y seguramente nosotros allá lo tenemos guardado, como muchas veces las personas compran las cosas y las guardan en su closet para una ocasión especial, y lleva 5 meses, 4 meses el vestido, los zapatos, las cosas, porque usted está esperando una ocasión especial. Y no sea que le pase como alguien que guardó para una ocasión especial, se murió y se lo pusieron, fueron las personas que no tenían nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros somos así. Nosotros no valoramos, nosotros no aprovechamos lo que Dios nos está dando en este momento. Guardamos para un rato, y el que guarda para un rato, guarda para los gatos. Viene alguien y se come su postre, se come lo que usted dejó, y usted después viene a formar que el pleito, la disensión, pero yo creí que eso no era de nadie, yo creí que usted no quería, yo me lo comí, y se forma el pleito, la disensión y la contienda. La Biblia a los hombres que se dejan llevar por la parte emocional, por la parte de las emociones, de los sentimientos, de su propia voluntad, la Biblia le da unos calificativos. Y estos calificativos son gentiles, paganos, impíos, extranjeros o naciones. ¿Qué quiere decir cada una de estas definiciones? Porque no todos son iguales. Cada uno de ellos tiene una representación, cada uno de ellos nos va a decir si usted en esa parte todavía es gentil, si usted en esa parte todavía no ha hecho la conversión, o simplemente, vuelvo y le digo, no hemos nacido de nuevo. No hemos permitido al Señor que nosotros seamos de Cristo, que mantenemos un camino que el Señor nos da y que seguimos en el mundo sus deleites, sus paseos y sus cosas. ¿Qué significa la palabra gentil? Esto no tiene nada que ver con la cordialidad. Ay, él es que una persona muy gentil. Muchas gracias por su gentileza, ¿cierto? Y muchas veces lo que usted hace simplemente es porque usted se quiere ganar un alarde, pero no porque esa sea su razón. Porque usted simplemente quiere ganarse las ínfulas o ganarse unas indulgencias con una forma de ser que no es la suya. Y el Señor sí conoce. Y uno sabe cuando las personas están haciendo las cosas realmente por qué lo sienten y por qué lo quieren, o simplemente las personas están haciendo algo por ganarse y porque después van a pedir un favor, ¿cierto? Ahora, el gentil es aquel que no pertenece directamente al pueblo del Señor. Fíjese que cuando vino la división del pueblo del pueblo del Señor en David, o más exactamente en Salomón, se dividieron los reinos, se dividieron las tribus. Una se formó de 10 tribus y la otra se formó de 2 tribus, ¿ya? Las de 10 tribus, como fueron enviadas
como fueron sacadas de la tierra del Señor, se combinaron con los cananeos, con los heteos, con los fereceos, con todos los feos que me dice la Biblia. Y de allí es donde se le da el nombre de gentil. Por eso el Señor dice, yo lo voy a esparcir por todas las naciones de la tierra. Pero aunque el Señor le hubiera dicho que tenían que ir por todas las naciones de la tierra, era que el pueblo de Israel tenía que darnos a nosotros a conocer el Dios de ellos, el Dios de los hebreos, el único Dios, el Dios de la creación, el Dios que con el soplo de su boca le dio aliento al hombre, que el Señor hizo todas las cosas que hay sobre la tierra. Y dice la Escritura que en esa combinación, en esa mezcla, es donde se formaron los gentiles. Por eso el Señor dice, yo vine por las ovejas perdidas de mi Padre. La casa de Israel, yo vine por aquellos que se mezclaron entre los gentiles y ahora yo vengo a rescatarlos, que es lo que están haciendo hoy en día los israelitas. Mucha gente que le han hecho exámenes de sangre y eso, se dieron cuenta que tienen el ADN de ellos y se los están llevando a su nación, los están llevando y allá les están poniendo, les están dando, porque ellos están recogiendo su pueblo. Porque eso lo dice el Señor en su palabra, que antes de que todo acontezca, Él dice que Él va a reunir a su pueblo, va a llamar a los que son suyos, a los que fueron esparcidos, y va a hacer una obra con ellos. Ahora, el otro concepto para que el hombre exterior de pronto nosotros sepamos si todavía hay estelas de él, si todavía hay presencia del hombre pagano. El hombre pagano son aquellos que participan o que se relacionan con la adivinación, con la práctica de cultos y se inclinan ante otros dioses. Eso es lo que la Biblia llama el pagano. Por ejemplo, nosotros sabemos que la fiesta de la Navidad no es del Señor. Es una fiesta que la inventaron por allá en una época y que le dieron rienda suelta, y que esas festividades es la celebración de los dioses paganos. Entonces, si yo participo de eso, yo soy un pagano. Por eso yo siempre le he dicho, nosotros somos hermanos oncemesinos, 11 meses adoramos al Señor, creemos en el Señor, pero en el mes de diciembre nos olvidamos de que somos del Señor y participamos de todas esas fiestas que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces, eso es lo que la Biblia llama el pagano. Es la persona que le gusta leer el horóscopo, es la persona que le gusta que le lean las cartas, y eso se da mucho en las redes sociales. Ahorita hay un boom de ese tipo de cosas, de personas que adivinan y que entonces habla de qué le va a pasar a fulanito, de qué le va a pasar a aquello, y entonces como el diablo cumple la palabra que les da a ellos, pues la gente se inclina ante ellos, creen en una falacia y terminan ahí siguiendo el mismo camino de la oscuridad. Entonces, el pagano son aquellos que se relacionan con la oscuridad, con los cultos que no tienen nada que ver en el plano del Señor. Y son todo lo que hace referencia a todas esas festividades que nosotros o que el mundo tiene, pero que no se relacionan en nada para con Dios. Las fiestas o los recordatorios o las memorias de las que el Señor nos habla son los eventos o las fiestas que se hacen en el mes de marzo, que es lo que el mundo llama la Semana Mayor, el Señor lo llama la Pascua, lo que se hace la fiesta de los Pentecostés y la fiesta en octubre. Eso es lo único que cuenta para Dios. El resto es del mundo. Lo que el hombre ha impuesto, lo que el hombre ha querido cambiarle y desviar el sentido y cambiar los tiempos, cambiar todo lo que dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque esa es la dirección que va el mundo. Esa es la dirección que tiene el hombre que no está cimentado en las cosas del Señor.
Yo voy por aquí, ay, porque es que aquí y allá, y uno ve todo ese montón de cosas, y yo decía, Señor, pero así no son, porque mire, se mataron, fornicaron, adulteraron, en estas festividades que hay en la costa, las mujeres abortan para después irse a la fiesta. ¿Por qué? Porque embarazadas no pueden participar de las fiestas, y hacen un montón de cosas, y yo decía, Dios mío, esto está terrible. Ahora, el otro concepto dice que es el impío. El concepto de impío es aquella persona que no tiene piedad, es aquella persona que no está bajo el yugo de Cristo. El yugo del Señor es los que estamos caminando bajo lo que dice este parámetro. Usted va a decir, yo no puedo cumplir la Biblia. No, es que la Biblia simplemente me está diciendo que yo tengo que amar a Dios por encima de todas las cosas, con mi corazón, con mi mente, con mi voluntad, con todo mi ser. Amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Si yo cumplo con eso, si yo amo a Dios, si yo guardo su palabra, si yo respeto su palabra, yo estoy cumpliendo todo. Yo estoy cumpliendo todo lo que dice el Señor aquí, porque estoy viendo en mi hermano la semejanza de Dios. Estoy viendo la imagen de Dios, porque el Señor dice que todos nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado con cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo decimos, porque nosotros no sabemos si esa personita a la cual de pronto nosotros le tenemos un comportamiento inadecuado, es uno que va a servirle al Señor. Y de pronto nosotros por ese comportamiento hacemos que la persona no venga al Señor, por el mal testimonio que nosotros damos. Por eso aquí el Señor está diciendo que el impío es aquel que no tiene piedad, que no tiene misericordia. Y más exactamente lo que me enseña la Biblia, o lo que me enseña el lenguaje del Señor, es que la palabra impío significa aquel que no está bajo el yugo de Cristo, bajo el yugo de la palabra del Señor. La palabra de Dios lo que me da son reglas, normas, para no extralimitarme, para no terminar en el hueco, para no terminar perdido dentro del plan del Señor, dentro del juicio del Señor. Lo que el Señor nos está diciendo, por eso Él dice, nos da reglas para la comida, nos da reglas en la forma de vestir, nos da reglas para nosotros manejarnos, exige grandemente santidad y entrega a aquellos que han sido llamados por el Señor para ejercer sacerdocio, para predicar la palabra, para enseñar la Escritura. Hay unas reglas para nosotros los predicadores, para aquellos que enseñamos la palabra. Hay unas reglas que el Señor da. Si usted tiene la oportunidad de leer Levítico, usted va a encontrar allí reglas para las relaciones sexuales, reglas para matar un animal, reglas para todo. ¿Por qué? Porque el Señor necesita limitar nuestra carne, porque ella se desborda y termina desubicado, perdido, y que no lo encuentra ni mandrake. ¿Ya? Entonces aquí el Señor nos está dando y nos está diciendo que hay unas reglas y yo tengo que cumplir esa regla. Así como la Biblia me enseña, o la palabra me habla de que hay unos mandamientos mayores y hay unos mandamientos menores. Los mandamientos mayores son los 10 que Dios le dio a Moisés. Los mandamientos menores son aquellos donde el Señor le dice, no cocine el cabrito en la leche de la madre. Ese es un mandamiento menor. ¿Por qué? Porque se desprende de honrar a padre y madre. Donde el Señor dice, no pongan imágenes porque es que yo soy el único Dios. Porque es que ustedes tienen imágenes de piedra, de yeso, de madera, y resulta que ustedes se inclinan, ustedes adoran, y le estoy diciendo que no lo hagan, ¿ya? Entonces, todo este tipo de conceptos que nos da el Señor, donde dice, no mezcle el lino con la lana, porque eso no está bien. Todas estas condiciones que nos da el Señor es simplemente para nosotros poder entrar al reino, para nosotros poder permanecer en santidad,
para nosotros poder entrar al camino de la luz y poder irnos en estos tiempos donde el Señor dice en su palabra que Él viene a buscar lo que son suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que estamos con la lamparita encendida. Los que estamos con la lamparita encendida, como dice la Escritura. Fíjense que nosotros nos enseña la palabra del Señor con las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tenían lámpara. Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo, al novio. Las 10 vírgenes estaban allí, pero resulta que unas no estaban prevenidas con respecto a la cena. Tal vez nosotros venimos a la iglesia, tal vez usted lee la Biblia, tal vez nosotros oramos, tal vez nosotros cantamos, pero estamos fallando en poner por obra esto. Entonces somos agresivos, somos violentos, seguimos así, nos vamos para el mundo, entonces no estamos haciendo nada. Su lamparita está apagada como las 5 necias, como lo habla el Señor. Los que vamos a ir son los que tenemos la lamparita encendida, los que todavía estamos buscando del Señor, practicando la palabra, buscando mi imagen, mi semejanza con el Eterno, con el Dios de la Biblia. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros. De nada me sirve, hermano, que usted se lea la Biblia, que si usted y yo no la practicamos. Si en los momentos de crisis, en los momentos en donde tengo que testificar, en los momentos en que tengo que dar el testimonio, no lo doy. Porque yo sigo en el mundo, sigo practicando, sigo haciendo iniquidad, sigo siendo transgresor de la ley de Dios. De nada me sirve, hermano, porque muchos van a la congregación, salen y se van a hacer sus cosas. Se van a seguir su ritmo normal y no hay luz en esa vida y no hay luz en esa lámpara. De nada le sirve, hermano, porque seguramente cuando venga el Señor y nos mande a llamar, se van a quedar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que dice la Escritura. Entonces el impío es aquel que no está bajo el yugo de Cristo. Y por eso lo dice el Señor en Mateo 11, si no estoy mal. 11:28. Llevad mi yugo, que es ligero, que es liviana en carga, que es con paciencia, que es con mansedumbre. Hermano, si nosotros somos de estas personas que no nos pueden hablar, que no nos pueden corregir, porque nosotros de una vez explotamos como bomba, explotamos como fosforitos, déjeme decirle que usted no está vestido de Jesús. No hay vestidura del Señor, porque el Señor, ¿qué dice? Sea manso. ¿Qué dice el Señor? Sea tolerante, tenga paciencia, pero a mí no me pueden hablar, a mí no me pueden decir nada porque me pongo verde como el hombre increíble. ¿Y qué hago? Daño toda la obra del Señor. Entonces fíjense que aquí el Señor le está diciendo, sométase al yugo de Cristo. Y someternos al yugo del Señor es cumplir su palabra. Y lo que Él nos habla es amar a Dios. Y amar a Dios no es un sentimiento como el que usted ama a una persona. El amor, dentro de los parámetros del Señor, dentro del lenguaje hebreo, ¿usted sabe qué significa el amor? Dentro de los parámetros del Señor, dentro de lo que lo describe el Señor en su palabra. Porque uno dice amor, entonces usted ya lo lleva a un sentimiento, lo lleva a una emoción. Ay, que lo veo y siento no sé qué cosas en el estómago. Ay, es que yo veo esto y me parece lindo para él. Eso no tiene nada que ver. Para Dios, eso no es amor. Cuando el Señor nos está diciendo, dentro de su palabra, dentro de su lenguaje, ¿qué es el amor? Usted analiza si realmente usted y yo amamos al Señor. Amar a Dios es entregarme, es darme. Eso es amar a Dios. Amar a Dios es lo que hizo Dios con su Hijo. Nos dio a su Hijo. Ese es el verdadero amor. Si yo amo a Dios, yo me entrego. Si yo amo a Dios, yo doy. Porque amar a Dios significa dar de lo mío a Dios. Es entregarme, es doblegarme ante Él y su palabra.
Es lo que me enseña el lenguaje del Señor. Yo amo a Dios, pero usted se la pasa en el mundo. Yo amo a Dios y para mí Dios es importante y no lee la Biblia. No ora, no busca de Dios. Entonces, ¿qué tipo de amor es el suyo? ¿O cuál amor o a cuál Dios usted le apunta? Por eso la Biblia, el Señor en Juan 1 dice que de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios que entregó. Y ese es el verdadero amor. Cuando usted se entregue a Dios, cumpliendo su palabra, cumpliendo lo que Él está diciendo, haciendo lo que Dios manda, usted ama a Dios. De resto no hay entrega, no hay amor, hermano. De pronto es una costumbre o algo que no tiene nada que ver con el Señor. Usted dice, sí, yo amo a Dios. Usted lo ama, pero Dios no siente su afecto. Dios no siente su amor. Dios no sabe si usted lo ama. Es más, Dios ni siquiera lo conoce a usted. ¿Por qué? Porque yo no me he entregado al Señor. Yo me he entregado al vino, yo me he entregado al mundo, yo me he entregado a las cosas de la tierra, pero no me he entregado realmente a las cosas de Dios. Por eso analícese, ¿realmente amamos al Señor? ¿Nos hemos entregado al Señor? Porque amar a Dios es darme de mí, darle a Dios, entregarme, darle tiempo, darle honra, respetar lo que dice la Escritura. Eso es lo que me enseña a mí la palabra del Señor. Luego, si yo todavía titubeo en las cosas del Señor, tengo que preguntarme, uy Señor, yo todavía soy un gentil. Uy Señor, yo todavía soy un pagano. Ay Señor, todavía Señor, yo soy un impío. ¿Por qué? Porque no me sujeto a la ley de Dios. Porque no camino de acuerdo a lo que dice la Escritura. Es lo que me está diciendo el Señor. Analícese, hermano. Porque aquí el Señor le está diciendo, o Pablo nos está diciendo, si todas estas cosas están en nosotros, quiere decir que el hombre exterior es el que me gobierna. Que el hombre almático, el hombre que tiene todas estas conductas y todos estos comportamientos son los que me gobiernan. Yo no gobierno las cosas y el pecado que mora en mí me gobierna, me domina y hace de mí lo que quiere. ¿Por qué? Porque yo no me he entregado a Dios, porque no me he restringido de aquellas cosas que no me permiten crecer en el Señor. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Liliana. ¿Sí? Ah, bueno. No me acuerdo su nombre. Andrés. Sí. Me acordé por Felipe y Andrés, que fue el que le dijo al Señor, Señor, mira, aquí hay una cesta con 5 panes y 2 peces. Tenía más fe Felipe, Andrés, porque dijo, Señor, pero de todas maneras dudó, porque y 5 para todo este montón de gente. ¿Ya? Bien, vamos a mirar este concepto que me parece extraordinario, que a veces nosotros, si no leemos la Escritura, si nosotros no le prestamos atención en el momento que estamos leyendo la palabra, pasamos por encima de los conceptos y vamos a mirar lo que dice el Señor. ¿Qué quiere decir extranjero? Usted puede decir, ay, los que vienen de Venezuela, de Panamá, de no sé dónde, o cuando yo me voy para otro país. Eso es aquí en la tierra. Pero ¿qué significa eso en el plano del Señor? ¿Qué significa ser extranjero para Dios? ¿Qué significa el que el Señor me diga, los extranjeros no entrarán en mi reino? Y yo voy a decir, uy, yo me quedo en mi país, porque si me voy para otro lado voy a ser extranjero. No, eso no tiene nada que ver. Porque aún el Señor da unas reglas de comportamiento, de respeto, de honra, de apoyo, de ayuda al hermano que por la situación económica o por alguna situación, como me dice la Escritura, tuvieron que salir de su... Y el Señor dice, si usted se mete con el extranjero, usted me toca a mí. Si usted se mete con el huérfano, usted me toca. Si usted se mete con la viuda, usted me toca. ¿Por qué el Señor le dijo al pueblo, dijo, ustedes fueron extranjeros? Se lo dijo al pueblo de Israel. Ustedes vivieron allá como extranjeros y supieron cómo se vive
¿Cómo vivieron ustedes en Egipto? Oprimidos, angustiados, golpeados, los usaron ¿para qué? Para levantar un imperio. Y por eso el Señor dice, eso que ustedes vivieron, no se lo dé a los demás. Porque si yo viví una situación de esa, yo no quiero que los demás lo vivan. ¿Por qué? Porque fue doloroso. Pero ¿qué me quiere decir a mí? ¿Y qué dice el Señor en su palabra con respecto a estos extranjeros? Dice, el extranjero, dice, hace referencia a los que están lejos de la presencia de Dios. Ese es un extranjero. Aquellos que están lejos de la presencia de Dios y que divagan sin rumbo fijo. Hoy estoy en esta denominación, mañana le creo a Pepito, mañana busco a fulanito, voy, le prendo velas a no sé quién, me voy para no sé dónde. Estoy divagando en una fe, estoy divagando en un camino. Y la palabra del Señor a los extranjeros son aquellos, y lo define la Escritura, aquellos que están lejos de la presencia de Dios. Si yo no estoy dentro de los parámetros que el Señor me dice, que tengo que congregarme, que tengo que buscar a Dios, que tengo que hacer, tengo que buscar del Señor, tengo que leer la palabra, tengo que hacer eso, yo soy un extranjero. Por eso yo tengo que buscar, por eso el Señor dice, yo vine a buscar a los míos. Y nosotros tenemos que empezar a buscar al Señor. Tenemos que empezar a buscar mi imagen con el Señor, mi proyección, mi plenitud, la estatura a la cual nosotros estamos llamados a crecer y a tener para poder entrar en el reino. Ser extranjero en la casa del Señor o dentro del lenguaje del Señor es aquella persona que es errante en las cosas de Dios y que está lejos de la presencia del Señor, que no comparte, que no cumple lo que dice la Escritura y que está allá. Vamos a Sofonías, por favor. Sofonías capítulo 1. En los profetas menores, creo que está después de Nahum por allá. Sí, después de Ageo. Dice así la palabra del Señor. Y aquí vamos a mirar porque esto es importante, hermano. Es importante porque usted puede decir, no, yo no soy pagano, no, yo no soy, pero usted está lejos de la presencia de Dios. Porque ni buscamos del Señor, ni tenemos una identidad con Él, ni hacemos lo que el Señor nos ha mandado con respecto a mi caminar en el Señor. Dice Sofonías 1:7. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio. ¿De qué se acuerdan ustedes esta parte de la Escritura? Dice, ha consagrado a sus invitados. Sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que se vistan de ropa extranjera. ¿Qué me está hablando a mí aquí el Señor? ¿Qué me está diciendo a mí el Señor acá? Ser vestido de extranjero quiere decir aquella persona que no camina dentro de los planes del Señor, que no nos hemos vestido de misericordia, que no hemos caminado de acuerdo a lo que dice la Escritura y que todavía mi vestidura es pagana, gentil o impía. Y por eso el Señor dice, calla, calla delante del Señor Dios, cállese, calle hermano. Dice, porque el día del Señor está cerca. ¿No está cerca el día del Señor? El día del Señor está cerca, hermano. Y dice la Escritura, porque el Señor ha preparado un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? ¿Qué ha preparado el Señor? El Señor nos habla que para los invitados, los convidados, los que nos vamos con el Señor, hay una mesa preparada. Hay una mesa preparada con cordero, con buey, con vino, con pan y con todo lo que el Padre y el Hijo han preparado para los convidados. Han preparado para aquellos que le dijimos sí al Señor. Han preparado ese sitio, ese lugar para aquellos que nos hemos apartado del mundo, sus deseos, sus pasiones y estoy caminando con el Señor. Porque fíjense, el Señor dice, he preparado para los que se han consagrado
nos hemos apartado del mundo, sus deseos y sus pasiones. Por eso dice, ha consagrado a sus invitados. Nosotros no podemos entrar al reino si no estamos sagrados y consagrados. Nosotros no podemos llegar al reino si nosotros no nos hemos apartado del mundo, si no nos identificamos con la imagen del Señor, si no hacemos lo que la Biblia me está hablando, la Biblia me está diciendo, que en donde yo debo de buscar mi identidad con el Señor. Tengo que formar parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo estar allá solo, yo no puedo divagar solo. No es que yo solito aquí. ¿Y quién dijo? El Señor no dijo eso en su palabra. Porque una persona sola es fácil de que el enemigo arrastre con su vida. Y por eso el Señor está diciendo, he preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey. ¿De qué está hablando? Del juicio que viene para los que se quedan, del juicio que viene para las naciones, para el juicio que viene para aquellos que se levantaron contra el pueblo del Señor. El juicio que viene para ¿quién? Para aquellos que no quisieron caminar con el Señor. Por eso el Señor dice, hay una mesa, hay un sacrificio, hay unos eventos que yo tengo preparado para aquel que se ha apartado, que ha sido llamado, porque hermano, la Biblia dice que el Señor nos llamó a todos. El Señor llamó a todos, pero él mismo dice, no todos van a oír y van a aceptar mi llamado, mi sonido de voz. No todos van a aceptar mi llamado. Unos van a seguir en su mundo, sus deseos, porque su carne, porque su naturaleza, o porque no quiere cambiar. Pero el llamado está para todos, hermano. Dios no va a hacer acepción de personas. Nosotros venimos con una naturaleza caída desde el vientre de la madre. Pero ¿cómo cambio yo eso si no es cuando me entrego a Cristo? Cuando yo me visto de Cristo, cuando yo me visto del Señor, cuando yo me hago las cosas que el Señor, entonces yo entro al reino del Señor. Yo soy del Señor, yo soy de su reino, yo soy de su novia. Y cuando venga el Señor, me vestirá de lino fino, me vestirá de blanco, como dice la palabra. Dice el Señor, dice, voy a castigar a los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Los gobernantes. Porque los príncipes, dice, y a los hijos del rey. Hay un rey que es un presidente, que es un alto mando, que es un varón de la casa, que es una autoridad en su casa. Si no hacemos lo que dice la Biblia, la disciplina viene para ese rey, la disciplina viene para sus hijos, porque si yo no camino, ¿será que mis hijos lo harán? Si nosotros los que caminamos, a veces nuestros hijos como que no quieren, pero la disciplina viene para ellos, la disciplina también viene para ellos, para aquellos reyes y para aquellos príncipes que no quieren andar, que no quieren caminar conforme a lo que dice la palabra. Ahora miren lo que dice el Señor, y a todos los que se vistan de ropa extranjera, es decir, aquel que no tiene la vestidura del Señor, aquel que está lejos de la presencia del Señor. ¿No se lo dijo el Señor a Caín? El Señor a Caín se lo dijo. Cuando el Señor le dijo, mire, Caín, ahí está, el pecado está a la puerta. Elija para dónde quieres irte. Si quieres irte a la muerte eterna, bueno, coge ese camino. Si quieres irte de bendición en bendición, ahí está el otro camino. ¿Sabe qué dijo Caín? Miremos lo que dice Génesis 4, 13 y 14, lo que nos dice el Señor en su palabra. Para que, ¿de dónde viene la palabra extranjero y a qué hace referencia con respecto a mi caminar en el Señor? Génesis 4, 13 y 14, dice así la palabra del Señor. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí tú me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé, seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué voy a encontrar
encontrar yo allá afuera? Muerte, destrucción, robo, enfermedad, pandemia. ¿Por qué? Porque Caín, por haber matado a su hermano, por envidia, porque Dios a cada uno le acepta su ofrenda. Pero ¿cuál es la problemática? Es la intención con la que yo hago las cosas. Es la forma y la manera como yo me entrego al Señor. Siento envidia porque este hermano tiene esto y yo no lo tengo. Es que yo quisiera y no quisiera, y es que no sé qué. ¿Por qué? Porque en mi corazón no hay conversión a las cosas de Dios. Y cuando yo no amo al Señor, yo siento envidia y quiero tener lo que los demás tienen. Y eso le escucha a uno mucho a las personas que quieren o que están fuera del camino del Señor. Ay, pero ¿por qué mi vecino tiene? Ay, pero ¿por qué este que es malo, borracho, jugador, pendenciero, tiene tantas cosas? Él podrá tener eso, pero tiene paz. Y nosotros estamos mirando lo que tiene la otra persona, y usted que está despertando en usted: envidia, codicia, avaricia. ¿Y eso qué significa? Pecado delante de Dios. Y cuando yo me pongo a ver la prosperidad de otros, yo voy a sentirme menos, voy a sentirme triste, voy a sentirme que no vale la pena. Mire, si ese que no busca de Dios todo tiene, pues yo tampoco, porque a lo mejor a mí mira igual que él o mejor que él. ¿Quién lo dice? Usted no sabe la persona cómo es. Y nosotros sabemos que muchas personas que dicen tener, a cada santo le debe una vela. Y se esconden porque no tienen para pagar arriendo, no tienen para pagar, pero sí salen en sus carros, salen en sus cosas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos mostrarle al hombre lo que no somos. Somos una fachada, hermano, y eso es lo que quiere el diablo, que usted muestre una imagen que no es la suya. Queremos tener una identidad y un sentido de pertenencia que no es para el reino, sino para las tinieblas, el mundo y el diablo. Dice el Señor que Él dice: y a todos los que se visten de ropa extranjera. Mire lo que dice el 9, dice: aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral. ¿De qué se acuerda usted cuando el Señor dice que los que entran se saltan de la cerca, no entran por la puerta, sino se saltan? A esos son los que el Señor va a venir. Son ladrones y salteadores, ¿ya? Dice el Señor, dice: a los que llenan, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. Entonces fíjense, hermano, lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué tipo de vestidura tiene usted? ¿Tiene la vestidura de Cristo? Hemos sido vestidos y revestidos del Señor. Mire, hermanos, para Dios es importante el vestir, pero no sino es lo que usted lleva puesto de Cristo. Es el vestido espiritual. Lógico, usted no puede decir: yo soy espiritual, pero vengo vestida como en unas condiciones que no son las correctas para venir a la congregación, ¿cierto? Y aquí el Señor está diciendo: a los que se visten como extranjeros, yo los voy a castigar. Ustedes no son míos. ¿Por qué? Porque el extranjero, según lo que me enseña la Biblia, es aquel que está lejos de la presencia de Dios. Lejos de la presencia de Dios. Por eso el Señor dice: los que estaban lejos y los que están cerca. La Biblia, cuando el Señor dice los que están lejos, hace referencia a los gentiles, y los que estaban cerca hace referencia al pueblo de Israel. Por eso el Señor dice: voy a buscar a los que se fueron lejos, voy a buscarlos. Pero si yo no quiero, porque yo sigo, digamos, encantada, fascinada con lo que el mundo me ofrece, pues ahí ya el Señor dice: usted, cuando llegue a mi presencia, yo no lo voy a conocer. ¿Por qué? Porque usted viene vestido de extranjero. Yo a usted no lo conozco. Nunca lo oí, nunca escuché, nunca oí un canto, nunca vi nada bueno de usted. Luego, no te conozco, como le dijo el Señor. Señor, pero yo llenaba. Señor, ¿quién eres? No te conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad.
Lo que el Señor está diciendo, si somos extranjeros, si tenemos la ropa inadecuada, si estamos vestidos no con la vestidura de Cristo, entonces nosotros somos extranjeros. ¿Y qué dice el Señor? Que Él vendrá por aquellos que no están vestidos de Cristo. Los vestidos de Cristo nos vamos con el Señor, entraremos, nos sentaremos, comeremos, cenaremos, beberemos y disfrutaremos de la fiesta que el Señor tiene para aquel que tiene una imagen con el Señor, para aquel que tiene una plenitud con el Señor, para aquel que tiene una estatura de acuerdo a nuestra fe y a la entrega de cada uno de nosotros con respecto a las cosas de Dios. Esos somos los que vamos a entrar. Señor, ay Señor, pero es que yo tenía un carrito así. No me interesa, yo a usted no lo conozco, porque su vestidura me está diciendo que usted está lejos, lejos de mí. No lo conozco, no lo conozco. Y eso es lo que el Señor está buscando. Venga, acérquese al Señor, vuelva otra vez al camino del Señor, porque mire, viene un juicio, hermano. Fíjense que lo primero que el Señor nos habla en Sofonía, está diciendo es, ¿cuál es la mesa que está preparada para aquel que venimos caminando, buscando mantenernos y sostenernos en este mundo cambiante? Es duro, es difícil, sí, pero tenemos el yugo de Cristo, tenemos el apoyo del Señor, tenemos la ayuda del Padre, porque Él es el que me lleva de la mano. Porque Él fue el que me llamó. Él me llamó a su reino, como dice la palabra. Él me llamó ¿para qué? Para quitarme la naturaleza del hombre, para que el hombre externo empiece a menguar y empiece a surgir el hombre espiritual. Aquel que se entrega al Señor, aquel que comparte del Señor, aquel que hace la obra para el Señor, por ese es el que el Señor va a venir. Los demás se quedan aquí viviendo, como dice el Señor en Deuteronomio, la ley del fuego, siendo consumidos por el fuego. ¿Por qué? Porque nos gustaba más lo que está allá afuera que lo que el Señor nos está ofreciendo. El Señor nos está ofreciendo su mesa, el Señor nos está ofreciendo su yugo, el Señor nos está ofreciendo su reposo, el Señor nos está ofreciendo su presencia. Soy yo, si determino si lo quiero o no lo quiero. Yo soy la que lo determino, hermano. Por eso la palabra del Señor está diciendo, Él mismo dice, Señor, hoy me echas de la tierra, me sacas. No solamente el Señor sacó a Adán y Eva del jardín, sino a Caín lo echó más allá de la presencia de Dios. Tremendo, hermano. Y aquí el Señor le está diciendo, con Cristo, Él nos acercó al Señor, quitó el velo y usted y yo podemos entrar a la presencia del Padre. Somos nosotros, hermano. Somos nosotros, determinamos si yo quiero seguir siendo un gentil, si quiero seguir siendo un pagano, si quiero seguir siendo un impío, o peor, quiero ser un extranjero. No me interesa para nada las cosas del Señor. Sí, yo voy, de pronto escucho a tal predicador, pero eso no lo hace a usted parte del cuerpo de Cristo. Eso no nos hace a nosotros ser de Cristo. Simplemente es un simpatizante, un oidor más, pero no tiene más nada que ver con el Señor, porque no hay cercanía. No hay cercanía, no hay intimidad con Dios, no hay entrega para con Dios. Y hasta cuando nosotros no tengamos intimidad, es decir, que yo me entregue al Señor, porque ¿cómo las parejas no tienen intimidad? Claro que sí, pero eso es lo que quiere el Señor. No es que yo vaya a tener relaciones con el Padre ni con el Hijo, sino Él está hablando de una cercanía, Él está hablando de una entrega, Él está hablando de una fe, Él está hablando de unos frutos que nosotros estamos llamados a dar, para podernos sentar a la mesa del Señor, para poder comer y para que, como dice el Señor en su palabra, yo he sido consagrado. Y esa consagración es lo que el Señor me la da a mí, el que yo me congregue.
¿Por qué? Porque eso me da a mí una identidad con una institución, porque esa institución la formó el Señor. Y yo tengo que buscar del Señor, hermano. Tengo que buscar del reino de los cielos porque lo dice la Escritura. Y el Señor nos dice en su palabra, cuando Moisés le iba a leer la ley y les iba a recordar, ¿qué decía el Señor? Júnteme al pueblo como uno solo. Por eso cuando venimos aquí nos estamos haciendo uno solo. Que ahora existe las redes sociales, bueno, ahí venga. Pero aquí lo que el Señor me está hablando y lo que el Señor me está diciendo es, ¿está vestido usted de extranjero? ¿O estamos vestidos de Cristo? De lino fino. ¿Estamos con el Señor? ¿Estamos cerca del Señor? ¿O dónde estamos, hermano? Y el último concepto es el que me da la Escritura de nación. Fíjese que esta palabra, nación, en el hebreo significa amontonar. Cuando el Señor reunió las aguas, cuando el Señor reunió las personas, eso es lo que hace el Señor, una nación. Las naciones, cuando el Señor habla de naciones, está hablando de la gente, está hablando de las personas, está hablando de aquellos que forman parte de una nación, que forman parte de un país. Y aquí lo que el Señor me está diciendo es que la palabra nación significa amontonar, significa he aquí, significa gentil, significa campo, significa pueblo y significa gente. Por eso el Señor dice, mirad que los campos están blancos para la siembra. Vaya, comparta del Señor, vaya, hable del reino. Vaya, hable del eterno, como es lo que nos enseña la Escritura, nos enseña la palabra del Señor. Esto es lo que nos enseña la Biblia para que usted se identifique si todavía en nosotros hay un hombre exterior que gobierna mi vida, que gobierna mis emociones. ¿Qué parte de mi ser no le he entregado al Señor? ¿Qué parte de mi ser no le he entregado al Señor? Mire, hermanos, pensaba, y yo le estoy diciendo al Señor que hay muchas cosas que yo no las capto. Yo le decía, Señor, todo este cambio, todas estas situaciones, para nosotros, los que tenemos una mente finita, no estamos captando muchas cosas. Porque uno no puede llegar a pensar que un robot venga a realizar una cirugía en un ser humano. Uno no capta que un robot venga a desplazar a los médicos, a los ingenieros, a los abogados, a los que hacen ropa, a los que hacen aseo, a todo esto, un robot es el que lo va a reemplazar. Y eso es lo que se está viendo en el mundo. Están reemplazando las personas por las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas no cobran horas extras. Porque las máquinas no se cansan. Porque las máquinas no le dicen, es que es mi hora de almuerzo. Es que las máquinas no le están cobrando a usted vacaciones ni cesantías, ni seguro social. Tendrá el mantenimiento de acuerdo al mover, ¿ya? Y usted mismo sabe que uno se queda asombrado cuando uno ve estos tutoriales o ve uno estos videos de los coreanos, de los japoneses, y uno dice, pero qué montón de cosas tienen. No es sino eche aquí, la máquina pica y eche allá y salió. Yo decía, de razón que las personas se suicidan tanto. Porque si usted no tiene para pensar, si usted no tiene que hacer, pues la loca de la casa me va a llevar a mí a hacer otro tipo de cosas. Entonces fíjese, uno se pone a pensar que el tetero de los gemelos, o de los trillizos, o de los quíntuples, o de qué es, antes uno lo batía, ¿cierto? Ahora lo pone en un aparato y el aparato le da vuelta y lo hace así y ya está el tetero para el chino. Ya no le dan el tetero al niño como uno lo coge y lo sienta, no, ahora le ponen un trapo aquí, le ponen una cosa y le ponen el tetero ahí para que el niño lo coma. O sea, mire cómo nos están llevando a unas condiciones de que nosotros no vamos a servir para nada. Entonces yo decía,
Señor, en mi mente finita no capta eso. ¿Cómo será una guerra entonces entre los humanos y las máquinas? ¿Cómo será, Señor, si es que ellos van a ser como el calor y ¡pum!, los van a matar y se van a quedar ellos con el mundo? Porque uno no sabe cómo va a ser. Así como vamos, ¿cómo será la vida dentro de un tiempo? O no, en Dubái, cuando usted pide un carro, el carro le llega a su casa, pero le llega sin chofer. Porque usted lo pidió, el carro le abre la puerta y usted ya sabe el carro para dónde va y el carro va y lo lleva al sitio. Y uno dice, uy, pero ¿cómo así? Así son, hermanos. Y lo que pasa es que nosotros, como estamos en un país muy alejado, hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Hay muchas cosas de la inteligencia artificial, de las que nos habló Cristian, que la que está cogiendo mucho auge es la inteligencia artificial. Y uno mismo la usa, porque uno dice, ay, es que eso es más rapidito, porque como los días son cortos y las cosas son más fáciles, y que de pronto, como veía en el noticiero ayer, de estas, digamos, chapas que se le ponen a las puertas, y si a usted se le quedó la llave, usted friki, le tocaba traer al cerrajero para que le tumbara la chapa y le abriera la puerta. Ahorita estas chapas traen 5 formas de cómo usted abrir la puerta. Y si se le quedó la llave, usted puede utilizar, se le olvidó la clave, entonces usted puede utilizar su ojo. Si se le quedó la llave, usted puede utilizar la huella. O sea, una cantidad de cosas que uno dice, ¡ay, Señor! O simplemente, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de mi casa, que mi hija llegó de Estados Unidos y trajo un montón de cosas que uno dice, Dios mío, estamos bien atrasados nosotros. Y uno le habla al control y prende el televisor y se busca la película y todo ese montón de cosas. Y ahora mi hija cambió la chapa y entonces puso la chapa esa y usted pone el dedo, le abre semejante cerrojo y uno entra y por detrás uno cierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era una situación con la llave y que la ponían muy arriba, y entonces yo por mi estatura no era capaz y me tocaba timbrar y tocar. Y dijo, no, mamá, yo le voy a poner aquí esto porque es que esta cosita toca como buscar la facilidad para todas las cosas. Entonces fíjense que uno se pone a analizar, porque mi hija me decía, mamá, yo cuando estaba en Estados Unidos yo tenía un carro y yo iba leyendo, pero el carro lo manejaba solo. Y yo sé cómo, sí, mamá, yo lo programé a tanta velocidad y a dónde iba, y el mismo carro cruza, voltea, sube, baja, estaciona, echa para atrás, echa para adelante, y yo ahí leyendo o mirando para todos los lados, porque como en Estados Unidos la forma de manejar o las velocidades son diferentes, decía, no, mamá, yo aprendí aquí mecánico, allá es diferente. Allá es distinto, allá es eléctrico. Entonces yo decía, y como me dieron un carro recién sacado de agencia y el Señor programó todo, y súbase, mijita. Y ella se subía y decía, programaba ahí la pantalla y se iba, y ella llegaba allá donde tenía que ir, llevar a los niños al colegio. Y yo decía, mija, pero cuando los niños formaban bonche, no, yo no tenía nada que ver, porque el carro es el que iba manejando solo, yo iba peleando con los chinos para que dejaran de pelear. Y yo decía, ay, Dios mío, estamos bien atrasados, porque aquí todavía es con la primera, con la de reversa, y no somos capaces de echar para adelante y de echar para atrás, y menos buscar un reverso. Sí, sí. Bien, entonces fíjense que estas son, digamos, las características que nosotros debemos de empezar a mirar si todavía yo tengo ese hombre exterior. Si yo soy lo que dice la Biblia, si soy un gentil, si todavía tengo un comportamiento pagano, si todavía no estoy bajo el yugo de Cristo, si todavía yo soy un impío, soy un extranjero, o simplemente soy una nación. ¿No? Simplemente soy gente, o sea, ni fu ni fa. Pero aquí el Señor viene es por los suyos, por aquellos que estamos vestidos de majestad, que estamos vestidos con la palabra del Señor y que nos estamos pareciendo todos los días a la imagen del Señor.
Porque el Señor, dice la Escritura, si no estoy mal en Colosenses, dice que el Señor Jesús es imagen de Dios. Y si yo soy imagen y estoy buscando mi imagen, mi tamaño, mi estatura con Cristo, Él se parece a Dios. Y Dios viene por aquellos que se parecen a Él. Dios viene por aquellos que somos su imagen, somos su proyección, que estamos buscando ser como Él, no por el pagano. Este pagano le va a pasar lo que dice acá. Viene el juicio, viene la ley de fuego. Por eso vuelvo y le digo a ustedes, hermanos, ubíquense dentro de las cosas del Señor. Dejemos el mundo, porque cada día es un día menos para que el Señor venga por los suyos, por aquellos que estamos vestidos de Él, para aquellos que nos buscamos todos los días ser semejantes al Señor. Tener esa imagen del Señor, no por el pagano, no por el que tenga dinero, porque el dinero que tiene es porque Dios le permitió tenerlo, y eso no lo va a entrar al reino, menos el carro, menos nada de eso, porque eso nada nos va a llevar. Fíjese, algo que yo pensaba, yo decía, bueno, Señor, yo quiero hacer, porque yo pienso mucho, yo leo y a mí me salen muchas cosas en la palabra de Dios y trato como de mirar todas estas cosas en la palabra de Dios. Cuando una persona se muere, porque uno le dice, ¿en dónde están sus emociones? ¿Dónde están sus sentimientos? ¿En dónde están? Dice, en mi corazón. Porque cuando usted se muera, los gusanos se comen su corazón. ¿Y entonces para dónde está? Porque cuando nosotros nos morimos, el cuerpo se queda aquí, su cerebro se queda aquí, su corazón se queda aquí, su estómago se queda aquí. Lo que va ahí es su alma. El alma es la que piensa, el alma es la que siente, el alma es la que me relaciona a mí con el Señor. Por eso el Señor dice, conquiste su alma, conquístela. Porque el alma es la que le va a rendir cuentas al Señor. El alma es la que va a ser juzgada y luego va a decir, allí al fuego eterno o a la vida eterna. Por eso el Señor dice, cuide su alma. Y nosotros nos cuidamos el cuerpo y aquí se lo van a comer los gusanos. Es que mi corazón, ¿y dónde está el corazón? Dentro de las cosas de Dios. Solo que el Señor dio unas representaciones en nosotros, ¿ya? Porque ¿dónde están los pensamientos? ¿En el cerebro? No. Porque ¿qué dice el Señor? Que ¿dónde nacen los pensamientos? No es en mi corazón. ¿Y dónde está mi corazón? No es en el alma. ¿Pero a qué hace referencia el Señor? A la parte espiritual. Porque es que Dios es espíritu. Y Él está buscando que nosotros también le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Pongámonos en pie, vamos a orarle al eterno Dios. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos ayude a vestirnos de Él. Si usted recuerda la historia de David, Saúl quiso ponerle la vestidura de él a David. David no se dio con esa vestidura, por eso él la quitó, se la entregó a su dueño y él se fue vestido con lo que él tenía, con su cayado, con su moral, con su fe en el Señor. Ese es el vestido, mi sobre todo, la fe. Jesús vino armado, porque dice, Él vino vestido con el yelmo de la salvación. Él vino, hermano, a ponernos a nosotros un calzado, que es el apresto del Evangelio de la paz. Él vino a darnos un sobre todo, que es nuestra fe, que es nuestro caminar con el Señor. Las cosas con Dios no son de emociones, no son de sentimientos. Las cosas de Dios son de entrega. Son de entrega a cumplir la palabra de Dios. Es relacionarme con el Señor, porque hoy el Señor dice, ¿de cuál de todos ellos hay en usted? ¿Somos nosotros paganos? ¿Todavía hay paganismo en nosotros? ¿Somos nosotros todavía gentiles? Porque todavía no me identifico con el Señor y sin embargo, yo puedo leer, yo puedo estudiar, pero no hago lo que me identifica a mí como pueblo del Señor. El amor
dentro del lenguaje del Señor, le recuerdo, hermano, es el que da, es el que entrega, es aquel que da al enemigo, aquel que se levanta contra usted, aquel que se levanta en blasfemia, aquel que se levanta contra su enemigo, contra usted como su enemigo, y usted le devuelve un mal por un bien. Por eso vendrá el Señor. Por eso, hermano, vistámonos de luz, la luz de Cristo, la palabra, guardemos su palabra. Y guardar su palabra implica llevarla por obra, implica hacer lo que me enseña la Escritura. Señor amado, Dios eterno, poderoso Salvador, yo te entrego, Señor, nuestra vida, Señor. Señor, si en mi corazón, si en mi proceder todavía, Señor, hay paganismo, porque todavía tengo creencias cerradas, equivocadas, porque todavía, Señor, mi fe está depositada en cosas, en personas, en situaciones, o qué tipo, o cuál es la incidencia que todavía tengo en mi ser, en mi alma, Señor. Mi alma, Señor, ¿le pertenece o mi alma no es tuya, Señor? ¿Le pertenece al hombre? ¿Le pertenece al mundo? ¿O le pertenece a las tinieblas, Señor? Señor, gracias. Gracias porque hoy tú nos estás diciendo, mírate a ti mismo. Y empecemos a luchar, a abandonar todas aquellas cosas que el Señor nos está diciendo hoy, que no son del Señor, que no me identifica con Él, y que seguramente, como dice el Señor, no entraremos al reino porque no estamos vestidos como Cristo. No tenemos la vestidura del Señor, estamos vestidos de extranjeros. Y estar vestido de extranjero significa, lo que me dice la palabra, es estar lejos de la presencia de Dios. Porque con nuestra boca decimos, pero con nuestras manos y nuestros pies hacemos lo contrario, Señor. Le decimos al mundo que amamos a Dios, pero mis obras, mi fe, mi caminar, dice lo contrario, Señor. Gracias, divino Salvador. Oro, Señor, y te ruego, bendito Dios, por la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Los que están en Medellín, Señor. Los que están en Bogotá, bendito Dios. Los hermanos de Piedecuesta, Señor. Los hermanos que nos acompañan de cualquier sitio, cualquier lugar, Señor. Aún los hermanos que están aquí, Señor. Las dos nuevas personitas que están aquí, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad apremiante de cada uno de ellos. Yo te ruego, Señor, que respondas a ese clamor, a esa petición, a ese ruego. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Tú eres el Dios que tiene oídos, que tiene ojos, y que los ojos del Señor están puestos sobre todos aquellos que queremos caminar de acuerdo a lo que dice la palabra. Gracias por mi vida, gracias por la vida del pastor, gracias por la vida de Cristian, de Nora, de Rosita, Señor. Gracias, Señor, por los líderes de las vigilias, de los ayunos, las delegaciones y todos aquellos que han sido llamados, Señor, a que le sirvan al eterno Dios. Gracias, divino Señor, bendícelos, cuídalos, Señor, de cualquier situación que pueda vivir nuestra tierra, nuestro departamento, nuestra ciudad, Señor. Guárdanos, cuídanos y protégenos, Señor, de cualquier situación, de cualquier evento de la naturaleza que tú tienes programado, Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.